Mola en la causa vialidad. Escucha. Austral Construcciones fue una cáscara. Austral Construcciones fue una cáscara que, más allá de las personas que nominalmente aparecen y aparecieron como accionistas, fue creada por personas o por orden de personas con capacidad organizativa para direccionar licitaciones financiadas con fondos del Estado Nacional. Los intereses generales de la sociedad, por lo que este Ministerio Público debe velar, han sido gravemente afectados mediante el... Intereses gravemente afectados, ¿no? Los intereses nacionales gravemente afectados por esta organización ilícita, ¿no? Claro, una organización la asociación ilícita, que es lo que el fiscal Luciani de alguna manera demostró en su alegato durante todos estos 10 días con pruebas contundentes. Hay que decir que había pruebas que los propios denunciantes, en primera instancia del 2008, me estoy refiriendo a diputados de la coalición cívica, la diputada nacional Pablo Oliveto fue quien como abogada redactó la primera denuncia sobre corrupción en la obra pública que se presentó en el 2008. Me contaba ayer a la tarde que si bien siguieron fueron aportando pruebas a medida que iban pasando los años, no tenían la cantidad de pruebas que aportó, claro, por ejemplo, los chats, el testamento de Lázaro Báez, la cantidad de pruebas que aportó el fiscal Luciani en esta última etapa. Y quedó abierta lo que señalamos cuando comenzaba el programa. El lunes el fiscal Luciani va a hacer los pedidos de condenas, del pedido de penas, ¿no? Va a pedir las penas. Va a pedir las penas. Decíamos que para Cristina Kirchner, como jefa de la asociación ilícita, le pueden caber entre 10 y 16 años. ¿Podemos retirar esto, Hugo, para la gente que no nos escuchó antes? Hasta 10 años te pueden condenar por dirigir una asociación ilícita y hasta 6 años por fraude a la administración pública. Como los dos delitos se cometieron en el mismo momento, se sumarían las penas. Por eso Cristina podía recibir un pedido de condena de hasta 16 años. ¿Quiénes conformaron y organizaron la asociación ilícita? José López, Julio Devido, el mismo Lázaro Báez, están involucrados en prácticamente los mismos delitos que Cristina Kirchner y también les podría caber entre 10 y 16 años. Y después están los funcionarios del Ministerio de Planificación de Vialidad Nacional y Vialidad de la provincia de Santa Cruz, a quienes se les podía dar condenas entre 2 y 6 años por incumplimiento de los deberes del funcionario. Pero lo que nos público, importa, ¿no? es Cristina, ¿no? Lo que nos importa más es Cristina, digamos. Por el ¿Qué impacto va a pasar? que va a tener cuando el fiscal haga el pedido de condena. Un gran impacto, va a tener un gran impacto en la sociedad, va a tener un gran impacto en el kirchnerismo, que está muy preocupado, ¿no? Y en el frente de todos, porque un pedido de condena para Cristina Kirchner va a obligar a un gran sector, esto es ya más política, nos salimos de la agenda judicial, pero un gran sector del kirchnerismo se va a dedicar a defender a Cristina Kirchner, a politizar la causa, a hablar de proscripción y de alguna manera va a debilitar al gobierno. Y hay un sector del peronismo que quizás se quiera despegar de una figura de Cristina Kirchner deteriorada y puede reorganizar el peronismo desde otro lugar. Bueno, entonces por eso invitamos a Félix Lonigro, él es abogado constitucionalista. Vamos a tratar de pasar en limpio para la gente, el lenguaje lo más sencillo posible, lo que significa, desde el punto de vista jurídico, pero también político, una sentencia eventual para antes de fin de año. Pero también está Javier Iguacel. Ustedes saben que él estuvo a cargo de Vialidad y fue tal vez el auxiliar de la justicia más importante de parte de un funcionario, que eso es cuando se investigan estos casos, que aportó gran parte de las pruebas justamente en ese momento a la fiscalía que instruyó Máiquez y Policita. Saludo primero a Javier Iguacel, está con nosotros, decíamos, Félix Lonigro. Javier, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué prevés que puede ocurrir con el pedido de sentencia de Luciani y de Mola, conociendo las pruebas que vos también conocés en gran medida? Mira, desde el día que hice la denuncia, porque acá es interesante, ¿no? Estaban hablando de la denuncia que había en el 2008, ya previamente hecha por la coalición cívica, por el ITA, con mucho coraje haber tomado esa decisión, que en ese momento nadie hablaba de esto, que estuvo muy bien. Pero como yo venía de la industria de la energía, había estado viviendo afuera y no conocía todo esto, no sabía, yo realmente no sabía. Cuando ingreso a Vialidad, sin el conocimiento de todo esto que pasaba, pero por el hecho de que cuando entré me tocó vivir una experiencia muy nefasta, que tenía gomas quemadas, rutas cortadas, gente despedida, y tuvimos que intervenir, que era justamente la despedida de Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y empezamos a ver todo lo que pasaba. Hice una denuncia que parece paralela a la otra, sin el conocimiento que la otra existía,
Y eso da a ciencia cierta la veracidad de que todo esto, que aparte yo lo vi en carne propia, todo lo que está contando Luciano ahora, nosotros lo aportamos como prueba, salvo los chats, que eso es nuevo porque es del teléfono de José López, justamente porque se veía todo el direccionamiento de las licitaciones, que no eran tales, estaban armadas. 2.000 millones de dólares calculamos. ¿Qué veías, Iguacel? Bueno, ¿Qué veían, Iguacel? ¿Qué es lo que vio cuando llegó allí? Bueno, esto que digo, ¿no? Que en realidad había un montón de dinero y sin embargo esta gente no se le debía nada. Primera normalidad. Había despedido gente porque supuestamente se le debía y no se le debía nada, se le había pagado por adelantado, cuando en realidad había 1.000 millones de dólares. Cuando vamos a Santa Cruz para intentar resolver ese problema, nos encontramos con rutas que supuestamente estaban terminadas, que no estaban ni hechas. A mitad de camino algunas y otras ni hechas, tramos, ni no se veía nada. Ripio, y supuestamente está firmado y se había pagado que estaba faltado. Cuando empezamos a meter un poco más, veíamos que los precios no tenían nada que ver con los precios de esa época. O sea, uno los ajustaba por inflación o lo que fuera y se veían hasta 60% de sobreprecios. Además, la empresa, que no existía, no era contratista, pasó a ser la principal contratista, el 11% del total de vialidad, y haberle facturado 3.000 millones de dólares a vialidad. Claro. Lo que dice Luciani, ¿no? Un monotributista que deja de serlo cuando Néstor gana la elección, se hace multimillonario y baja la empresa cuando Cristina pierde la elección. Claro. Es decir, claramente algo matizado y armado. Javier, permíteme que le pregunte a Leo Nigro lo que puede pasar, porque él es abogado constitucionalista y se puede venir un pedido de condena para Cristina Fernández. ¿Pueden frenarlo esto finalmente o el tribunal, cuando dictamine si es que está cerca del pedido del fiscal, la condena se va a ejecutar? Félix, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No lo pueden frenar. Venimos del impacto de las tarifas y nos vamos al impacto de las condenas y al impacto de las sentencias. Ajá. No se va a poder frenar, sí se va a poder defender apelando. Vamos a tener seguramente sobre el final de año una sentencia del Tribunal Oral que obviamente no va a quedar firme. El hecho de que no quede firme va a posibilitarle a Cristina Fernández ser candidata, porque la inhabilitación para ser candidato únicamente es cuando las condenas son firmes. O sea que la fantasía del lawfare y de la proscripción eran eso, una fantasía. A ver, todo lo que el kirchnerismo hace, y ella misma, desde Cristina para abajo, con sus frases rimbombantes, es todo mediático. Lawfare, show mediático, grupos concentrados, todo eso es para ellos. No refuta la prueba, digamos. No refuta la prueba. Lo que no hizo en este tiempo fue refutar la prueba. Una defensa política. Seguramente sea cuando, bueno, tengan que hablar sus defensores también, ¿no? Lo que ella dice, lo que ellos, no, ella no, lo que ellos dicen, inclusive el periodismo que apoya a Cristina Fernández, es que no hay pruebas directas, sin perjuicio de que todo esto es una payasada, dicen ellos, bueno, pero que no hay pruebas directas contra Cristina Fernández. En este tipo de causas nunca hay pruebas directas. En este tipo de causas las pruebas son rompecabezas que se van armando. Lo que ha hecho Luciani justamente es armar este gran rompecabezas. Un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo, es que justamente los alegatos lo que hacen, para la gente que no lo entiende, es cuando alguien alega, está diciendo, estos fueron los hechos delictivos y estas son las pruebas con las que estamos fundando o fundamentando los hechos, comprobando de que estos delitos se cometieron. ¿Iguacel? Perdón, pensé que había terminado. No, digo, hasta que no llega el momento de los alegatos, esa unión entre prueba, entre hecho y prueba, es como un estado de sospecha, pero lo que ha terminado de pasar ahora es que ha caído la ficha, y no solamente le cayó la ficha a la gente, sino que le cayó la ficha, no lo va a decir nunca, a la misma Cristina Fernández. ¿Por esto están desesperados? ¿Iguacel? Sí, bueno, yo no soy abogado, no puedo opinar sobre las sentencias y como opinó el abogado, ¿no? Pero yo creo que es bastante interesante e importante, es el reconfortante que por fin comience a verse una luz y que empiece a haber justicia, porque fueron 6 años de juicio. Yo sufrí bastante, a mí me amenazaron, tuve la familia custodiada, me disputaron. Cuando puse la firma en esa condena, en esa denuncia, como tantas otras que tuve que hacer de corrupción, porque me encontré un sistema corrupto en vialidad, la verdad que lo hice pensando
no puede ser que la metástasis que ha sido la corrupción en la Argentina nos ha llevado donde nos llevó. Es gran parte causante de los problemas que tenemos. Hoy tenemos un montón de problemas porque los funcionarios, los que viven alrededor, lo hacen no pensando en la sociedad, sino pensando en ellos mismos, en cómo tener más poder, más plata, y tratar de transformar ese sistema es parte de lo que tenemos que hacer. Claro. Así que yo me siento reconfortado que llevo esta, y me gustaría que todas las demás causas también, y que se vaya dilucidando, y que se paguen las penas, ¿no? Que los culpables, cuando se define el culpable, tenga una condena y cumpla con su pena. El contador Manzanares me contó que era el dinero era para comprar voluntades. Para usted, Lo Negro, ¿era codicia o impunidad lo que movió, de acuerdo a la investigación judicial, este mecanismo de corrupción? Codicia. La impunidad es una percepción que tiene aquel que comete el delito, sobre todo cuando es gobernante. El poder obnubila. Esto es un apotegma de la ciencia política. El poder enceguece, y uno desde el poder, desde la cima, cree que nunca va a tener frenos, que nunca va a haber investigaciones en su contra, que las condenas están lejos. Indudablemente lo que había de movida es una codicia, y que haya una fórmula, un matrimonio presidencial en aquel momento. Este es un término que usó Víctor Hugo Morales. Hablaba de la pareja presidencial cuando sospechaba que podían haber estado enriqueciéndose ilícitamente. Ahora dejó de sospecharlo hace rato. Pero justamente lo que los movía era la codicia, y desde la altura del poder, la concepción, la percepción de la impunidad. Una percepción que ya se va acabando, y por eso ahora aparecen la CB de Bonafini diciendo que hay que movilizar a la gente, una pueblada, para salvar a Cristina Fernández. Félix, hablando de lo que va a pasar, lo que va a venir, ¿no? Que eso es lo que me preocupa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? ¿Y qué escenario te imaginás de aquí en adelante con respecto a la pena hacia Cristina Kirchner? ¿Qué puede suceder? ¿Crees que Cristina puede ir presa o eso no va a pasar nunca? No, no va a pasar nunca. El sueño de la gente hastiada de la corrupción, de ver a Cristina Fernández entre rejas, seguramente con algún Photoshop únicamente, porque lo que va a terminar pasando es que Cristina Fernández va a ser condenada, que probablemente la condena quede firme, pero como decía antes, eso no va a ocurrir hasta dentro de 2, 3 años. Claro. Cristina Fernández probablemente sea candidata... Perdón, doctor, usted dice 2 o 3 años. 2 o 3 años, para que la condena quede firme, tiene que ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por eso, hablamos con muchos suerte, años. Carlos Menem pasó 20 años y la Corte Suprema nunca se expidió por la condena por el tráfico de armas a Croacia. Pero digamos, con una justicia que se mueve ágilmente, sin dormir los expedientes, entre las apelaciones que van a la Cámara de Casación y luego eventualmente a la Corte, si todo se maneja con cierta agilidad, pongamos 3 años. 3 años. Lo de Menem de 20 años fue... Y en el medio puede haber un pedido de alguna de las cámaras, un pedido, por ejemplo, de prisión preventiva. Puede suceder, le ha pasado como a Namado Vudú, por ejemplo. Sí, pero bueno, digamos, para que haya una prisión preventiva, tiene que haber una... Sí, razones. En primer lugar, si hay una condena, ya hay una de las causas de la prisión preventiva que no es aquella por la cual se... Claro, ya no es prisión preventiva. No, se puede temer, claro. Pero no, que se fugue, por ejemplo. Que se fugue, o se puede temer que que las pruebas se pierdan porque la persona puede ocultar las pruebas. Esto ya con una condena no va a ser así. Y por lo tanto, Cristina Fernández, en el caso de ser condenada y luego con condena firme, va a poder seguir ejerciendo cargos. Como por ejemplo, ¿cuál es el cargo que más han ocupado quienes alguna vez fueron presidentes argentinos después de serlo? Senadores. El Senado. Claro. Ahí está. Que es donde tienen los fueros, ¿no? Los diputados también, pero en general han ido al Senado. Tiene más poder, más espacio. En la banca, sentada en una banca, va a tener la inmunidad, va a tener el año que viene, que Cristina Fernández cumple 70 años. Claro. Y la ley de ejecución de penas penales establece que a los 70 años puede tener prisión domiciliaria. Totalmente. El tema que le afecta a ella es la imagen. Por eso ella dice la historia, ¿no? Como conociendo el futuro, me absolvió. Y parece que eso está en duda. Y Guasel, ¿cuál es la prueba que demuestra que los Kirchner sabían en el otorgamiento de la obra pública a Lázaro Báez, a quienes transformaron de la noche a la mañana en empresario? Bueno, hay muchas. Una es el propio decreto que firmó Néstor Kirchner, nombrando en la caja de Vialidad Nacional, administrador de la plata y que le pagaba Lázaro Báez,
a la mano derecha de Clarence en Inverness, la rosadita que está aprobado que lavaba dinero, ¿no? Claro. Y eso salió del propio decreto del presidente, que también firmó el actual presidente como jefe de gabinete, y en la que con eso, digamos, hacían que la plata fluyera, y que fue una anormalidad porque nunca en la historia había ni antes ni después sucedió que un presidente nombrara a un administrador. Yo me quería referir un poco a esto de qué va a pasar, la gente que siente. Sí. Yo ahora vengo de una gira, ¿no? Estuve en Ameguino, en Pinto, en Lincoln, en esta gira de la provincia de Buenos Aires, estoy haciendo como candidato a gobernador para tratar de tener un buen programa para los bonaerenses. Y la verdad que la bronca que genera estas injusticias, incluso la injusticia de que después una eventual condena para ser ratificada demore 3 años, cuando es tan claro lo que dice Luciane, cuando hay 3.000 kilos de pruebas, la Cámara, la Corte, ¿por qué tiene que demorar 3 años? Me parece que eso hay que cambiarlo. Yo creo que una de las cosas que estamos analizando es cambiar el sistema procesal, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, porque incluso existe el juicio por jurados que no se aplica. Y yo quiero ver a los delincuentes cuando sienten a los ciudadanos, como es de las películas de Estados Unidos, tomando decisiones respecto a culpabilidad o no, de un montón de delincuentes que hoy los jueces de garantía los sacan sin ningún argumento y vuelven a cometer delitos al otro día.